Buenos días a todos. Estamos muy emocionados de aperturar esta primera edición, que es Punto Cero, que es un espacio donde empieza la precisión, ¿no? Y hoy vamos a abrir con un pilar fundamental que es el archivo RINEX. Es simplemente un par de ficheros, un archivo de texto, es un lenguaje de programación, es un lenguaje satelital. Entonces aquí vamos a desmenuzar este formato RINEX junto a mis dos colegas. Presento primero a Juan Agüero. Juan Agüero es ingeniero geógrafo especializado en tecnologías GNSS y geodesia. Actualmente forma parte del equipo técnico de Metatech, donde trabaja en el desarrollo, análisis de sistemas de posicionamiento satelital de alta precisión, como RTK, PPK, ¿no? Y todo el control de calidad y detección de errores. Me acompaña Randy Mucha, que es ingeniero civil, colegiado de la UPC, también es técnico de topografía, tiene más de 10 años de experiencia dirigiendo proyectos estratégicos de carreteras, saneamiento, exploración minera y construcción civil, y actualmente es jefe del equipo de soporte técnico comercial en Metatech, ¿no? También es docente de la UPC. Bueno, hola Juan, hola Randy. Empecemos hablando del formato RINEX, ¿no? Y para eso, como que tenemos unas 6 secciones. Les voy a comentar brevemente la versión y el año de lanzamiento, ¿ok? Um, RINEX 2.11, año de lanzamiento 2004. RINEX 3.0, año de lanzamiento aprox 2007. RINEX 3.02, año de lanzamiento aproximadamente 2013. RINEX 3.03, 2015. RINEX 304, 2018. RINEX 305, 2020. RINEX 4.0, 2020. RINEX 4.01, 2021. Randy, consulta, ¿por qué crees que al día de hoy aún hay una parte de la comunidad que viene utilizando el formato RINEX 2.11? Bueno, muy buenas tardes, buenos días. Eh, el uso de la versión 2.11 considero que es un tema de cómo van gestionando la información o cómo se van adaptando, ¿no? Prácticamente el 2.11 es una forma adaptable actualmente en Perú por cómo lo fomenta el IGN, pues, ¿no? Para datos geoespaciales de IGN en temas geodésicos nos dan siempre su convertida de nativos a RINEX 2.11, ¿no? Y eso da de una manera al usuario pues como que confianza de manejo de esa versión, ¿no? Sin embargo, ahora que vamos a hablar de estos temas o puntualmente el formato RINEX, considero pues que no debería de ser así, porque también hay que ahora fomentar el uso de otros formatos o versiones mejoradas, ¿no? Porque veremos que tienen sus ventajas y bueno, pues no mejores prestaciones. Pero consideraría que ese sería, pues, ¿no? El límite por el cual nos encerramos a trabajar con versión 2.11. Genial. Más que todo por un tema institucional, comentaste del IGN, pero hablando de Perú, ¿no? Sí, sí, Porque, claro. ¿cómo has visto, Juan, en la administración de datos espaciales, digamos, en otros países? Bueno, la base de datos internacional de la IGS, si bien aún se manejan ciertas estaciones, digamos en versión 2, en la gran mayoría ya los datos se encuentran desplegados en la versión 3 de RINEX y superior, ¿no? Hay una tendencia, hay, digamos, la oportunidad de usar la última versión de RINEX, que es la 4.02, 4.01, que está optimizada, digamos, para trabajar en grandes volúmenes de datos, ¿no? Que ya hablaremos más adelante. Y en un minuto, Juan, ¿qué viene a ser un formato RINEX? A ver, bueno, un formato RINEX básicamente viene a ser un estándar, ¿no? Un estándar que para organizar datos GNSS, ¿no? Sabemos que los datos satelitales eh, llegan a nuestros receptores, básicamente llega una señal que esa señal es información y contiene información que debe ser organizada de una manera, ¿no? Anterior al formato RINEX, pues básicamente
La información era organizada en formatos, digamos, de cada institución, ¿no? Si eran ASCII o formatos propietarios, ¿no? Ya con el estándar RINEX, pues este es, digamos, el estándar, ¿no?, aceptado a nivel internacional para la distribución y organización de datos geoespaciales, ¿no?, que es ampliamente reconocido. ¿Qué campos de la cabecera son imprescindibles a la hora de hacer un postprocesamiento? Bueno, mira, los datos como el nombre, en la cabecera vamos a encontrar datos de nombre, código, el número de receptor, modelo de receptor, número de serie. Todos esos datos son bastante importantes, ¿no? Permiten la identificación del punto que se está hallando, o digamos, hora inicio final tienen en datos de cabecera, ¿no? Pero si hablamos estrictamente solamente del procesamiento, hay una parte de cabecera del RINEX, del formato RINEX. Bueno, acá hagamos un paréntesis, ¿no? El formato RINEX divide los datos en dos partes, básicamente. Los datos de cabecera, ¿no?, que son los metadatos, digamos, del archivo, y los datos propiamente dichos, ¿no?, ya las observables, ¿no? Pues esencialmente lo que necesita un software es saber cómo está organizado en los datos, ¿no? Básicamente el orden y qué tipo de señales. Entonces, si el software encuentra ese dato en la cabecera, va a poder buscar, según esa estructura que le indica, todos los datos que necesita para procesar. Básicamente es eso, ¿no? Pero sin quitar que todos los datos de la cabecera son importantes, ¿no? Tanto en los comentarios, institución a cargo, nombre, número de series, etcétera, ¿no? ¿Qué diferencias clave podemos encontrar, por ejemplo, de un RINEX 2 punto y algo con un RINEX 3 punto y algo? A ver, antes de responder esa pregunta, ya existían, bueno, el formato RINEX es un hito claramente, que empieza desde, este estándar empieza desde aproximadamente finales del 89 al 90, con la versión 1, que era solamente para GPS. Luego, finales de los 90, empieza esta versión 2, que aún así sigue siendo solo para GPS, pero algunas instituciones las modificaban para incluir datos GLONASS, ¿no? Ya después, con la versión 2.1, 2.11, se incluyen los datos de GLONASS oficialmente. A partir de 2.1 se incluye en la versión de GLONASS. Exactamente, ¿no? 2.10, 2.11 ya incluyen los datos oficialmente, ¿no? Antes se trabajaba, digamos, de una manera adaptativa, ¿no? O sea, no era oficial, pero ya en 2.11 hablamos de multiconstelación, y aún así en el 2.11 se pueden incluir datos de Galileo, ¿no? Con estas, digamos, modificaciones oficiales, ¿no? Ahora, por la cantidad de señales actuales, no... ¿En 2.11 se podría agregar datos de Galileo? Claro, sí, también, sí, sí. Hasta incluso hay software que agregan datos de Beidou, ¿no? Digamos, no está optimizado para eso, Okay. pero sí se puede hacer. Ahora, la estructura de un 2.11 con un 3 o con un 4, digamos, la diferencia más fuerte es entre el 2 y sus futuros, ¿no? Digamos, quizá la diferencia más fuerte la encontremos en las codificaciones de las señales. Por ejemplo, hablamos de solamente un L1 y un L2 y también un L5, ¿no?, en caso de haber en el RINEX 2.11. En cambio, en el RINEX 3 en adelante, la codificación cambia. Hablamos de un tipo de L1, ¿no?, pseudo rango, también con un código y otro código, señales, digamos, redundantes, ¿no? Okay. Ya destinadas para cálculos más avanzados, ¿no? A partir de esto lo encontramos a partir de la versión 3. Exactamente. A partir de la versión 3 cambia, digamos, la codificación de las señales, y asimismo también cambia la organización de los datos en sí, ¿no? Se organizan, digamos, de una manera de fila en fila, ¿no? Satélite a satélite, ¿no? En cambio, en la de versión 2.11 es un poco difícil explicarlo así con palabras, quizás nos podemos ayudar de una imagen, ¿no? En la versión 2.11 se encuentran aglomerados la cantidad de satélites y todos los satélites que encontraron en un orden, ¿no? Y de acuerdo a eso, según el orden de la cabecera, se va encontrando
las señales, ¿no? L1, L2, de una manera, digamos, un poco más desorganizada, pero que es entendible para un software, ¿no? Ok, ok. El 3 en adelante, digamos, es más amigable al ojo humano, digamos, para un análisis, digamos, Del 3 para adelante. del 3 para adelante, ¿no? O sea, eso podría ayudar también quizá al ojo humano a quizá hacer un análisis exploratorio, ¿no? Claro. Ujú. Randy, consulta. En el ámbito de la ingeniería, construcción, topografía, ¿no? GIS, digamos, ¿qué tan conocido es el formato RINEX para la comunidad de usuarios? Digamos que es un dato muy importante, el formato RINEX. Sabemos que para los proyectos todo inicia con saber dónde está ubicado, su posición. Con el uso de la geodesia, el receptor GNSS, que nos permiten los datos nativos, el convertir al RINEX nos permite generar una interoperabilidad en diversos softwares, pues, ¿no? Que ya depende de la capacidad de la empresa o del usuario, ¿no? Final que utiliza esta información. Como bien menciona Juan, de versión a versión hay un diferencial que se nota en la actualidad, ¿no? Dando un beneficio a mejorar la precisión, a hacer correcciones que se puedan brindar según el software que podamos estar mejorando, ¿no? O optando por usar. Ahora, como vuelvo a indicar, si es muy usado, muy conocido el RINEX, ¿no? Quienes ya tienen bien involucrado, ¿no? Los proyectos civiles en temas de georreferenciación. ¿Por qué? Porque sí se requiere el uso de esta información para posicionarse en un proyecto específico, ¿no? Y con eso ya poder desarrollar todo el proyecto que se pueda considerar. Genial. Y bueno, pasemos a la parte de conversión a RINEX. O sea, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta para una adecuada conversión de un formato propietario a RINEX? Cada propietario tiene un protocolo de organización de los... O sea, son los mismos datos, ¿no? Observable de fase, pseudo rango, digamos, el observable del código, ¿no? El SNR, el Doppler, ¿no? También los indicadores de confianza en esta señal, ¿no? Que también están presentes en el RINEX, solamente de una manera un poquito más discreta, ¿ya? Todo tiene que ver cómo la marca organiza esos datos. Entonces, ahí hablamos, si hablamos de las diferentes marcas, ¿no? Por ejemplo, en Trimble, protocolo Trimble, protocolo Topcon, protocolo Leica, protocolo SAO. South, protocolo, digamos, HSNAP, ¿no? O Hatanaka Compress, protocolo VX, ¿no? Que es el nuestro. Todos no necesariamente están abiertos al público. Protocolo de organización de los datos binarios, o qué significa cada bit, o cómo está distribuido, no necesariamente está abierto al público. Entonces, es importante acá usar el software que recomienda la marca, ¿no? Porque la marca es quien es el diseñador de ese protocolo, y su software está diseñado específicamente para que entienda ese protocolo y organice de acuerdo a un formato estándar. Por ejemplo, ¿sería adecuado convertir con TEC de un data de un Trimble a RINEX? Mira, también la constelación Beidou no simplemente la descarta, no la entiende. TEC ya no tiene soporte. O sea, TEC terminó su soporte, digamos, en 2019. Okay. La constelación Galileo, en 2022-2023 ha finalizado, digamos, con su despliegue. O sea, no tiene soporte. Entonces, digamos que no tiene un soporte completo, ¿no? Entonces ahí entramos en un, digamos, una discrepancia. Entonces se recomienda usar el software de la misma marca. ¿Por qué? Porque son diseñadores de protocolo, ¿no? También nosotros pedimos eso, usen nuestro software para convertir, porque nosotros justamente hemos verificado que se entienda el protocolo para poder hacer una conversión correcta, ¿no? Ahora, hay una desventaja porque ciertas, digamos, marcas, no voy a decir nombres, mantienen, digamos, su conversión a RINEX en 2.11, 2.10, ¿no? Y no hay versiones superiores. Ya eso también es un problema. Topcon. Lo que pasa también es que yo pienso
algunos usuarios tienen versiones antiguas de herramientas, ¿no? Por ejemplo, Topcon Tools es una versión antigua que ya no se, no maneja, sino es Magnet Tools, me parece. Sí, claro. Entonces, o sea, no es problema tanto de la marca, sino entendería que de los mismos usuarios que no siguen. actualizan sus softwares, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con la versión de Leica, el Leica Office, ¿no? La versión antes de Leica Infinity, también te limita a poder trabajar con versiones más modernas. Lo mismo con Topcon, ¿no? Topcon sí puede generar versiones más recientes, pero tienes que tener el Magnet Tools. Claro. No, pero es una licencia que tiene probablemente un costo significativo para ellos y migrarlo, ¿no? Es la limitante probablemente, ¿no? Y como cualquiera otra. Claro. Yo considero que es importante que aquel usuario que va a hacer la conversión a Linux para poder tratarlo en otro software, pues tenga ese convertidor de cada marca. Para poder mantener toda la información, probablemente, bueno, toda la información que ha recolectado el receptor, ¿no? En lo posible, porque eso es lo que hace el nativo, tener toda la información que ha observado, ¿no? ¿Sabes? Eso no sería, o sea, hablamos de un hipotético caso, eso no sería necesario si todas las marcas abrieran sus protocolos, ¿no? Así como lo ha hecho Sepentrio, como lo ha hecho Yuglos, como lo hacen otras marcas también, ¿no? Sí, pues. O sea, el protocolo, mientras sea reservado, entonces nos obligan de cierta manera a pertenecer, ¿no? Digamos, a adquirir esos conversores, digamos, con o sin costo, ¿no? Claro, de todas maneras, o sea, bueno, por eso el formato Rinex ha jugado un papel importante en la interoperabilidad Claro. de esta data GNSS, ¿no? Incluso ahora, pues, se trata de estandarizar aún más el formato en realidad, ¿no? Los datos de cabecera. O sea, tengo información, de repente nos van a llegar solicitudes para construir nosotros el formato RINEX 4.0 de acuerdo a unos estándares IGS, ¿no? Ok. Entonces, nos quedamos creo, acá con la conclusión de que comentar versiones de Rinex 3.0 para adelante. Exactamente, sí. Definitivamente. ¿No? Hablamos de PPK, PPP, estático, ¿no? Y bueno, sabemos que gran parte de usuarios de nuestra comunidad, bueno, son geodestas, topógrafos, GIS, ¿no? Todo esto. Entonces, acá tengo que apoyarme un poco en ti, Randy. ¿Cuándo aplicamos un estático? ¿Cuándo aplicamos un PPK? ¿Cuándo aplicamos un PPP? El proyecto, qué normas, qué estándares debe de cumplir, ¿no? Para poder establecer la metodología de trabajo. Es muy cierto, todo proyecto tiene que comenzar en una posición específica, ¿no? Saber cuál es su sistema de coordenadas, el punto de partida para poder densificar probablemente puntos geodésicos o densificar una red geodésica, dependiendo, ¿no? De la magnitud del proyecto. Pero ese punto principal, saber cómo lo implementamos, ¿no? ¿Qué metodología? Un estático podría ser un PPP, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú necesitamos sí o sí aplicar una estática, línea base de corrección, a partir de una estación de rastreo permanente del IGN. ¿Para qué? Para que ese punto corregido a partir de esa estación de rastreo permanente pueda aludirse que está dentro del sistema nacional, ¿no? Pero en otros países eso no pasa, pues, ¿no? Porque dan más practicidad según el tipo de proyecto, ¿no? Probablemente un proyecto rural, donde un PPP es suficiente para ellos. Eso consideraría en el caso de un punto de partida para un proyecto. Ahora, si hablamos ya de levantamiento a detalle, ¿no? Recolectar información de predios, de inventarios, bueno, lo que involucre el proyecto como tal, ya podemos aplicar técnicas más rápidas, más ágiles, como un PPP, un PPK digo, un RTK, un PPP incluso también, que hay en tiempo real. Si hablamos de alta precisión, pues nos relacionamos a proyectos RTK en carreteras, en infraestructuras en general, pero si hablamos de lugares complejos, inaccesibles, donde hay vegetación, probablemente combinamos esa con un PPK para dar algunas soluciones en lugares inaccesibles, ¿no? O incluso ya viendo las variantes de una RTK, ¿no? Una RTK N-Trip o una RTK de radiofrecuencia, ¿no? Las condiciones donde nos encontramos, si estamos con internet, sin internet, entonces las metodologías y sus variantes las debemos de analizar muy bien en qué condiciones nos encontramos, las limitaciones probablemente por las normativas y
y bueno, podamos podamos aplicar pues, ¿no? estas metodologías en los proyectos. O sea, de que utilicemos una metodología en un proyecto, no, eso es mentira. Aplicamos una combinación de ellas según las necesidades. Según también los términos de referencia. Claro, tienen una influencia significativa en cualquier país. Eso va a marcar significativamente. O sea, se puede aplicar un PPP cuando los términos de referencia en cuanto a georreferenciación GNSS sean más abiertos y no especificados a líneas base. ¿Qué consideraciones para hacer PPP? En cuanto a observables o en cuanto a marco de referencia y todo eso. A ver, bueno, el PPP es bastante preciso, pero su característica principal es que al usar productos, digamos, IGS o de otras instituciones, calculadoras de esas correcciones, pues el PPP va a estar referenciado, digamos, al marco más actual, es el 2021, si no me equivoco, con variación, ¿no? Digamos. Entonces, si pues el marco geodésico del país en que se esté usando el PPP está desactualizado, ¿no? Entonces va a haber diferencia y la diferencia puede no ser uniforme porque la Tierra no se mueve, digamos, estáticamente todo de un lado a otro, ¿no? Sino es dinámico, ¿no? De acuerdo a terremotos, movimientos, digamos, terremotos, ¿no? Y otro tipo de movimientos sísmicos, ¿no? Entonces, con respecto a eso, tenerlo claro, ¿no? O sea, el PPP va a ser, digamos, preciso, pero con respecto al marco más actual, ¿no? ¿Qué herramientas existe en la actualidad para hacer PPP? Ah, ya, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta, ¿no? Para hacer posicionamiento puntual preciso, PPP, nuestra plataforma de cloud. También existen herramientas similares, ¿no? Por ejemplo, Canadá, Brasil, de Estados Unidos también, que son muy buenas, ¿no? Todas, digamos, están usando productos generados, ¿no? Por estas instituciones, ¿no? Estados Unidos usa productos IGS, Brasil también usa productos IGS y trata de convertir su resultado a su marco de referencia oficial, ¿no? Cosa que deberíamos hacer nosotros también. Y en NRCan también, que es la plataforma de Canadá, también intenta hacer esa conversión, ¿no? Entonces, esas son las herramientas, bueno, que yo al menos conozco, ¿no? Claro. Seguramente hay más. Tiempo de lectura, ¿no? O sea, mientras más tiempo, la convergencia es mejor, ¿no? Digamos, o sea, un PPP puede ser de media hora, es suficiente para alcanzar la convergencia, a un poco más, ¿no? Más. A más. Bueno, todos los productos tienen que ser ¿Necesariamente finales o...? Pueden ser rápidas, okay. O sea, digamos, los productos rápidos o intermedios, ¿no? Vamos a la sección 5, integración de RIMES con BIM. Y, bueno, en un minuto, Randy, explícanos, ¿qué es el BIM? ¿No? ¿Y cuál es su importancia o cómo se liga esto con la alta precisión? Claro, BIM es una metodología que nos permita colaborar diversas especialidades. Recordemos que para hacer una construcción específica se vinculan muchas especialidades, ¿no? Desde un ingeniero civil, un hidráulico, un ingeniero de suelos, un geólogo, entre otros, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto a desarrollar, pero no es de un solo especialista, ¿no? Hay la colaboración de muchos. Entonces BIM no solo es el modelamiento tridimensionado, ¿no? Sino que BIM es el modelo 3D y cómo lo involucramos en todas las fases del proyecto, ¿no? La planificación, la ejecución, incluso la gestión posterior, ¿no? El mantenimiento, ¿no? No solo todo ese procedimiento de gestión, sino también nos ayuda en el tema de costos, planificación de tiempos, cronogramas, ¿no? Entre otras. BIM como tal, entonces la metodología que nos ayuda a gestar un proyecto con las diversas especialidades, ¿no? De una manera colaborativa para poder reducir las interferencias que existen, ¿no? O que podrían generarse en el tiempo del desarrollo de un proyecto específico. Y como tal,
si hablamos de BIM, si hablamos de nuestro tema de formato RINEX, como cualquier proyecto, necesitamos partir de un punto de partida, de un sistema de coordenadas, definir, ¿no? Para que todos hablen del mismo idioma, ¿no? Del mismo metraje en una ubicación específica o del mismo volumen de tierra, ¿no? En una ubicación específica. Se ha hecho muy indispensable en la actualidad de los proyectos el uso de la geodesia para partir de puntos. La geodesia es el soporte de toda la georreferenciación, ¿no? Sí, claro. Y lo claro, muestra en claro. una pirámide, ¿no? O sea, ¿qué opinas respecto a eso? Considero que sí, sí, claro, 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 es muy importante porque eso nos va a permitir de que si tenemos ya un sistema de coordenadas definido por la proyección UTM o un sistema local, pero puntualmente que en gran parte todo se define por la geodesia en la mayoría de los proyectos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Porque podría partir con una estación total, le doy una coordenada relativa y todo eso lo ajusto a un proyecto específico y ya tiene un sistema de coordenadas, ¿no? Un punto de partida. Sin embargo, recordemos que un proyecto no es inerte, no trabaja solo, sino que probablemente de ese proyecto se desarrollen otros proyectos colindantes en la zona y todos tienen que entonces tener su ubicación espacial probablemente en un inventariado de la municipalidad, del estado, ¿no? Y para que haga todo ese inventariado tiene que tener pues entonces o estar en un sistema ya referido a cada país, ¿no? En tal caso la geodesia es quien nos da, por eso comprendería en tu caso que sí, ese pilar es la geodesia, quien sí te va a permitir pues hablar en un mismo idioma más adelante, ¿no? Cuando hablo de un proyecto colindante y no existan interferencias, ¿no? Como suele haber mucho en minería, ¿no? Las interferencias por un metro nomás de desfase, medio metro ya es millones de dólares, de soles en inversión. Entonces, para no llegar en ese punto de controversia por el terreno X, el terreno Y de cada eh, poblador, dueño, como sea, pues la geodesia nos ayuda a que se pueda hablar en un solo idioma, sistema de coordenadas, punto de partida y puedan tener una precisión de esa área que se va trabajando, ¿no? Entonces, con esa punto de partida se desarrollan los proyectos y un proyecto BIM, un proyecto GIS, pues utiliza esa información, así que es muy relevante el dato Linux, porque él es el que nos va a permitir determinar ese punto de partida, determinar todos esos puntos de los colindantes de cada proyecto y a construir, a edificar, a diseñar todo lo que venga en adelante, ¿no? Con un proyecto. Pero ahora es interesante lo que escucho, ¿no? O sea, sí es la base, pero un documento que me compartiste, te hago recordar, menciona que cada vez hay menos geodestas especializados, ¿no? Sí, ajá. Y eso lo dice un profesor justamente que lleva muchos años, tiene mucha experiencia y fue testigo de, digamos, los primeros pasos de la geodesia satelital, ¿no? Cada vez hay menos especialistas en geodesia, ¿no? Eso, tema, un paréntesis de cuidado, ¿no? ¿Cómo ves el tema de geodesia en Perú? Ah, bueno, bastante de lado, ¿no? Han dejado de lado bastante esto de la geodesia, ¿no? Digamos, un poco preocupante, la verdad. Y, Pero, mira, Yo diría bastante empírico la geodesia sí, claro, acá en ajá, Perú, porque, o sea, creo que comprendo en su aspecto, por ejemplo, tenía la oportunidad de compartir con colegas extranjeros, especialmente colombianos, que tienen mucha pericia en eso, hay ingenieros topógrafos geodésicos, ujú, ¿no? Y por ejemplo, ellos para corroborar sus planos en temas de catastro, GIS, entre otros, donde justamente lo que mencionamos hace momentos, ¿no? Para un proyecto todos tienen que hablar de un solo idioma, pero ¿y cómo hablas esto en el tiempo? Porque la geodesia, uno de los problemas es el tiempo, y lo que él también mencionó que la geodesia es dinámica, es decir, que el estudio es a nivel global por el movimiento de las placas tectónicas, la influencia de los sismos que también tienen una influencia significativa, ¿no? Entonces, cuando hay densificación de los puntos que van a generar el marco geodésico, ¿no? El cual va a ser la corrección finalmente para determinar los puntos, es complejo, ¿no?
Y acá en Perú por lo menos diría que sí es bastante empírico, pero no me atrevería a decir que es empírico porque, No, yo creo que la palabra es ¿no? acertada, empírico. No lo desarrollamos también, por lo menos, al menos, aplicar velocidades, ¿no? Para actualizar los planos, ¿no? Bueno, puedo entender de que es un país donde tenemos mucho movimiento sísmico, ¿no? Puede ser por ello, pero diría que no podemos alejarnos tampoco a poder hacer correcto las cosas, ¿no? Entre esas, yo veo, por ejemplo, una buena praxis de Colombia, ¿no? Y otros países, ¿no? Que para poder actualizar sus planos, hablar en el mismo idioma, utilizan sus referencias de puntos densificados, probablemente del año 2000 por decir, pero sacan las velocidades, hacen el recálculo del nuevo posicionamiento por los desplazamientos que ya tuvo eso en esa zona, ¿no? Ya sea por las placas tectónicas, por el tema de sismos, pero tienen todos esos reportes registrados y lo comparten con el usuario final o el especialista final, algo que acá en Perú no lo he visto. Sí he visto reportes de IGN en temas de velocidades, pero no lo he visto que lo compartan al usuario final como, mira, ahí está, con esto utiliza de tal año a tal año, utiliza estas velocidades y así, pues, ¿no? Sí, Relacionado. tal cual como lo comentan, o sea, esto se vio también plasmado en el último simposio de CIRGAS, ¿no? Que hace unos meses, donde no hubo una comitiva técnica de geodesia representando al Perú, ¿no? Y cuando los grupos de trabajo de CIRGAS literalmente decían, ¿dónde está Perú? ¿No? ¿Dónde está Perú? Entonces, lógicamente, bueno, nosotros estuvimos con Metatec, ahí estuve participando, pero como ente privado, ¿no? Pero se esperaba el aporte de la comunidad geodésica, sobre todo del ente gubernamental, en este caso el IGN, apoyando a Sirgas, ¿no? Pero sí, habrán sido seguramente 3 veces que se llamó Perú y no estaba Perú. Pero bueno, nos toca apoyar también en ese sentido, ¿no? Busquemos lazos, ¿no? Y lo estamos haciendo, eso seguro que sí. Bueno, se habló que el formato RIN es fundamental, ¿no? Para los proyectos. No quisiera que se me pase esta pregunta de control de calidad. ¿Qué controles de calidad se deben hacer a nivel geodésico, ¿no? Y a nivel usuario, geoespacial en general? A ver, permítame responder esta pregunta. En cuanto a un usuario, digamos, avanzado, hay que basarse, o sea, en el control de calidad de acuerdo a las observables que tiene en un periodo determinado. Primero, es tecnología satelital, ¿no? Si lo cubrimos, digamos, con una... O sea, si obstruimos, digamos, la vista superior del receptor, vamos a tener problemas de calidad. Si nos encontramos cerca de una pared, quizá algunos efectos aumentan. Pero aún así, el equipo esté despejado, va a tener ciertos errores. Entonces, un usuario avanzado generalmente va a controlar los efectos ambientales, ¿no? ¿No? Va a hacer un cálculo de repente de una distorsión ionosférica en un valor que puede entender como en metros. También va a tener un cálculo que viene ya propiamente de las mismas observables, que es el efecto de multipath que pueda tener, ¿no? Si se encuentra despejado, siempre hay reflejos de señal, ¿no? Que van a incrementar eso. También quizá la fuerza de la señal, que es la observable de SNR, ¿no? Quizá le ayude a un usuario avanzado poder descartar ciertos satélites en ciertos momentos, ¿no? En determinados momentos, para, digamos, quedarse con los mejores datos. Igual, las observables que mencionaba de SNR, Doppler, entran en una matriz dentro del software para hacer, digamos, los cálculos correspondientes. Necesariamente entran en el cálculo, pero sí ayudan a descartar, digamos, observables que son o sea, nos dan un indicador. ¿Qué observables son las más importantes, digamos, para hacer un procesamiento? Un procesamiento, o sea, en el cálculo entra la observable de fase y la observable de código, ¿no? Que es, la observable de código nos da un valor en metros que es la pseudodistancia, ¿no? Que es básicamente la distancia pasada en el tiempo del receptor al satélite. Y la observable de fase, que está medida en ciclos, ¿no? Que es la diferencia que encuentra el receptor de su réplica con la señal que recibe. Entonces, estas dos van a ser las principales, ¿no?
sin dejar de lado el SNR y la observable de Doppler, que son las otras dos observables importantes. Que el SNR viene a ser la fuerza de la señal del satélite en ese momento, y el Doppler, digamos, es un efecto, no me acuerdo de la unidad de medida, ¿no? Pero nos ayuda a descartar o a validar la confianza que podemos tener en ese dato, ¿no? Quizás de época a época hay un salto muy grande en lo observable de Doppler. Eso nos indica que es un fuerte indicador de un slip. Entonces, digamos, todos los observables entran en un software de una u otra manera a calcular la posición, pero esencialmente el control de calidad la mayoría de cálculos se hacen con observable de fase y observable de código en realidad, ¿no? Hay otras observables más discretas, ¿no? ¿Qué herramientas hay para hacer estos controles de calidad? A ver, mira, ahora un usuario, esto no respondí, un usuario, digamos, con un poco menos de conocimientos en estas tecnologías, lo que puede hacer básicamente es controlar que sus datos sean continuos. Ok, ¿Ya? que O sean sea, todas las épocas completas. claro, que las épocas de inicio a fin estén completas. Quizá en el RINEX aparece hora de inicio, hora final. Cuando uno inserta en un software, y creo que la mayoría de software tienen Pero, no, disculpa, esa hora de inicio y hora final que aparece ahí es como que simplemente es un saludo a la bandera. exactamente, ¿no? O sea, es para tener una consideración, digamos, que, ya tengo dos archivos, bueno, ambos tienen que tener tiempo en común, ¿no? O sea, de entrada, bueno, el intervalo de mi base, digamos, y el intervalo de mi rover, ambos tienen que tener tiempo en común. Para eso puede servir, pero no nos dice nada sobre la continuidad. Entonces ahí es importante un software que pueda generarte ese gráfico de continuidad, ¿no? Puede ser herramientas libres, RTKLib, puede ser también TEC también, ¿no? Pero las limitantes que hay que ingresarle un RINEX 2.11, ¿no? Si no, no lo entiende. Quizá GFZ RINEX también, que es, digamos, lo más difícil de manipular, porque es para un usuario que ya conoce, tiene cierto nivel, ¿no? Digamos. GFZ RINEX. Sí. Ahora, si hablamos de software comercial, cualquier software comercial creo que tiene ese gráfico de continuidad, ¿no? Y fácilmente identificar unos huecos que se les llaman gaps, ¿no? No confundir los huecos con los slips, ¿no? Que son, digamos, dos cosas diferentes. Ok. Ajá. ¿Qué es lo que se esperaría en un reporte de control de calidad, digamos, en un proyecto BIM o un proyecto topografía en general, ¿no? de un archivo GNSS, ¿no? Bueno, está estandarizado por los softwares ya de renombre, como Lake Infinity, TBC, Magnetools, entre otras. El análisis de residuales, ¿no? Donde podemos ya después del postproceso pues, ¿no? tener una referencia de qué tan fiable es el resultado, ¿no? Finalmente eso es a lo que nos orienta un análisis de residuales. Hay softwares que tienen más opciones, incluso hablaría en este caso de Lake Infinity, que te da las observables, pero también te da el posicionamiento, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo te puede aperturar a tener más soluciones para ver la fiabilidad de un producto como tal, ¿no? Como bien lo indicó Juan, antes de postprocesar siempre hay que garantizar que la calidad de nuestro dato, hablando del dato RINEX, ¿no? Que es más fácil de manejarlo, abrirlo en cualquier software, ¿no? Se identifique, ¿no? Si es que realmente es un buen dato, si no, prácticamente recomendado vuelvan a hacer el trabajo, ¿no? El intervalo de grabación, el inicio final, quizás confiados, ¿no? Pensamos que hemos grabado 5 horas y se grabó 5 minutos. Pasa mucho con nuestros usuarios, ¿no? Que les falta la pericia, ¿no? A veces se confían de que sí está grabando y no grabó nada, ¿no? O el intervalo de grabación también, ¿no? Ya en la pericia de un usuario con una marca específica, pues siempre identificamos que un dato, no sé, de 2 horas tiene un peso aproximado de, supongamos, 20 megas, ¿no? Entonces, no vas a tener probablemente 10 megas cuando has grabado 5 horas, ¿no? No, pues vas a tener 100 megas, algo prox, ¿no? Pero a veces no aplican esos criterios que son identificables, ¿no? Peso, poder identificar su visualización del intervalo, continuidad, ¿no?
Eso nos garantiza que posteriormente podamos realmente en el postproceso tener ya un análisis ya más profundo, ¿no? Porque eso es el punto de partida. Dentro del software postproceso pues se pueda hacer un análisis más detallado. Incluso me atrevo a decir actualmente, como pruebo MGA, que es nuestro software de postproceso, que ustedes lo desarrollan, ¿no? Es un software que ayuda mucho en ese postproceso, ¿no? Mira, qué tan bueno es lo que ustedes van desarrollando en el aspecto de que ya ni siquiera analizamos los residuales, o sea, no tengo que ver por qué, porque los resultados son bastante fiables, ¿no? Pero vamos ahí también entrando en un dilema. Podemos dejar a un 100% realmente un software, dejarlo todo, porque si vemos con otras marcas como que todavía no implementan eso, pero ¿por qué? Bueno, también puede ser por un tema de que un resultado tiene que siempre tener una sustentación de por medio. ¿Por qué haces esta modificación? ¿Por qué borras, editas, ¿no? Entonces considera que eso ya va dependiendo del especialista. Y bueno, nosotros como parte del desarrollo que van haciendo en MGA, pues se va a dar una sustentación y se da una sustentación dentro de los reportes, ¿no? Y esa es nuestra forma de analizar la calidad de un producto. Pasemos a la última sección, poco tiempo la verdad. Machine Learning, Machine Learning en Rinex. Plasmamos algunas consultas, por ejemplo, ¿qué consideraciones tener en cuenta para el modelo de Machine Learning con archivos Rinex, ¿no? Primero tener en cuenta, como bien comentaron, ¿no? El archivo Rinex pues es un formato de texto que está estructurado tipo serie de tiempo, ¿no? Entonces, para análisis de Machine Learning, esta estructura o sea, no es la adecuada. O sea, tiene grandes volúmenes de datos, digamos, no Big Data, puede ser un CSV, no pasarlo a un CSV, para analizarlo como un data frame, ¿no? Que ya está bien estructurado como features, que tratan de hallar otras herramientas como Hadoop, Apache, todo eso. Pero bueno, centrándonos en CSV, primero tendremos que estructurar este formato Rinex a un data frame. Y para eso, o sea, hoy en día hay herramientas, ¿no? Y todo esto también está embebido en el ecosistema de ciencia de datos GNSS, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hablando, ¿no? Python ha jugado una labor importantísima en ese sentido, que es digamos, el lenguaje de programación principal a la hora de IA o Machine Learning, ¿no? Y hay herramientas, ¿no? Hay herramientas está open source, sobre todo, porque está GeoRinex, ¿no? Está GNSSPy, ¿no? Que permiten, ¿no? Deserializar todo esto o parcial a un formato de tipo data frame, ¿no? Para hacer los análisis ya, o para hacer un preprocesamiento. Juan mencionaba que la versión 4 que está en actualización, ¿no? Están fomentando también la integración de la inteligencia artificial, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahí, no sé, supongo que habrá esa actualización de que para que sea más sencillo también de leerlo, ¿no? Ya con Machine Learning, ¿no? Sí, tal cual. Imagino que en algún momento tendrá esa capacidad de hacerlo también pues compatible, ¿no? Con ello, ¿no? Tal cual. Claro, está pensado para Big Data, ¿no? Para grandes cantidades de datos. Excelente, ¿no? Eso va a ser significativo para nosotros. Sí, tal cual. Un gran apoyo para los análisis, ¿no? Sí, está pensado en eso. El 4.2 está pensado para hacer análisis de Big Data. Bueno, de Machine Learning acá podemos hablar también de los distintos modelos que podemos aplicar, ¿no? Bueno, los modelos de regresión, los modelos de clasificación, de clusterización. Clasificación, no hay mucha bibliografía sobre eso, pero de clustering sí hay, porque hablamos de datos, o sea, centrándonos en Rinex, ¿no? Hay datos algunos que, dependiendo de la versión, pero que no están etiquetados, o sea, simplemente son features, ¿no? Entonces, se puede hacer como una especie de clusterización por, digamos, ciertas condiciones, ¿no? O por constelación, no lo sé, ¿no? Pero se está investigando, este tema es bastante, digamos, tendencia porque se está investigando cómo Camins puede hacer toda esta clusterización. Acá hay otro algoritmo, digamos, importante, que también lo vamos a tocar en un momento, que es PCA, que es reducción de la dimensionalidad. O sea, a ver,
es que mientras más features tengamos, más características y cuántos observables son. O sea, al final de cuentas son cantidad de observables. Por ejemplo, acá les comento. En una data de 4 horas, digamos, aproximadamente 4 horas, 14.400 segundos, y usualmente en PPK, digamos, tasa de muestreo a 5 Hz, ¿no? Entonces, vamos a hablar de que hay 72.000 épocas. 72.000 épocas. Ahora, analizando los observables por satélite. Tenemos 3 frecuencias, digamos, L1, L2, L5, lo que sea. Y tenemos, bueno, Sus observables. ¿no? Sus. Por cada constelación, ¿no? Entonces, observables, son 4 observables, digamos, pseudo-rango, fase, Doppler escenario. Doppler escenario, 4 observables, 3 frecuencias, 12 observables por satélite. Digamos. Entonces, en una data de 12 horas aproximadamente, al final tendríamos 30 millones de observables en una data de 4 horas, a una tasa de en PPK, 30 millones de observables aprox, que estos se vuelven un tamaño aproximadamente de 500 megabytes, ¿no? A una tasa de muestreo de 5 Hz. En RAM podría ser casi un gigabyte de RAM, ¿no? Pero o sea, un gigabyte de RAM creo que uno escucha y lo puede manejar cualquier laptop, ¿no? Pero la idea es hacerlo en simultáneo, ¿no? Y ahí nosotros también tenemos esos retos, ¿no? De cómo hacerlo en simultáneo para múltiples usuarios a la vez, ¿no? Y que todo sea a una adecuada velocidad, porque hoy en día lo que se espera es que sea hasta el postproceso casi en tiempo real, hablando de PPK, ¿no? Hablando de PPK, no hablando, digamos, de postprocesamiento a nivel geodésico, ¿no? Entonces, bueno, ahí se están implementando técnicas también de paralelización, ¿no? Y que está, o sea, estamos en ese tema de GNSS, estamos apoyándonos bastante en ciencias de la computación para optimizar todo esto, ¿no? Bueno, creo que hemos culminado adecuadamente todo el bloque. Les agradezco su participación, le agradecemos su participación a todos los presentes. Vamos a tocar otra edición, otra segunda edición, no sé con qué tema, no sé qué tema creen ustedes que se deba tocar. Yo creo que en los comentarios que hagan la propuesta a los chicos, ¿no? Quienes vean hasta el final, y lo propondremos en el siguiente podcast. Buena idea. Bueno, gracias a todos, nos vemos en la siguiente edición. Gracias. Chao. Pues porque yo esperé. No, pero una pequeña, una microsegundo de pausa. Y José. Yo decía, Pero, mira, ¿cómo Randy preguntó? ¿Cómo Randy? no, él escucha un grosero para. Un grosero.